Hola, buenos días. Ahora ya nos conocemos más, ya estamos en la última semana. Esta semana está abocada a tanto al surgimiento de lo que llamamos modernamente las ciencias de la naturaleza, ¿cierto? Como a la metamorfosis de la racionalidad imperial. Y hemos elegido para tener un marco general fragmentos de un libro fundamental, ¿cierto? De Humboldt, un par de capítulos, ¿cierto? Y por supuesto un par de capítulos o un capítulo importante del libro de Mary Louise Pratt, Ojos Imperiales, que complementados con las bibliografías ya leídas nos permitirán entender de mejor manera lo que queremos enfatizar bajo la figura de la complementariedad entre, ¿cierto? El paulatino surgimiento de una racionalidad científica abocada a la comprensión de la naturaleza y la metamorfosis de la misma razón imperial, cuya materialización se daría precisamente en el paso desde la soberanía imperial, ¿cierto? Colonial hacia la soberanía nacional estatal a propósito de los procesos de independencia y revoluciones de emancipación latinoamericana, digamos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer simplemente es un comentario general sobre la relevancia de este punto para que entiendan ustedes el alcance, pero también para que nos permita comprender por qué es imposible entender la historia latinoamericana moderna, esto es aquella inaugurada con las relaciones, con las revoluciones de independencia, ¿cierto? Hasta la actualidad, ¿cierto? Sin poner atención a la serie de transformaciones históricas que habrían caracterizado la historia colonial, ¿cierto? Colonial imperial de América, ¿cierto? Y que de una u otra forma, eh, ya sea bajo la lógica de la continuidad o del contraste, nos permitirían tener una mejor comprensión de la singularidad de los procesos capitalistas periféricos como los que ocurren en América Latina, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, comenzamos nuestra conversación a partir de determinar la relevancia que tiene la inscripción de América en el logos imperial. Esto es, cómo las cartas traducen la facticidad de América a una lógica discursiva que tanto describe como funda al Nuevo Mundo. Y en esa descripción fundación se produce, ¿cierto?, la representación de este Nuevo Mundo bajo una serie de figuras míticas, si ustedes quieren, ¿cierto? O representaciones ideológicas que permitirían tanto producir una representación coherente de esta condición fáctica inédita de los latinoamericanos, como también favorecerían el despliegue de ciertos procesos como los de colonización demográfica, explotación de riqueza, desarrollo de relaciones capitalistas de producción, lógicas imperiales de poder, etcétera, etcétera, lo que agrupamos bajo la noción compleja y multidimensional de colonialidad. Entonces, lo que hemos venido trabajando simplemente es que la representación de la naturaleza americana, ¿cierto? Como este famoso locus amenus, ¿cierto? Esta especie de, ¿cierto? Paisaje adánico o edénico, si ustedes quieren, ¿cierto? Esta especie de paraíso, la tierra, que parte, ¿cierto?, con las representaciones de Colón, que siguen con una serie de representaciones que están tanto en las cartas de los conquistadores, piensen ustedes en las cartas de Cortés, 1522-23, las cartas de Valdivia respecto a la conquista del sur, ¿cierto?, la representación que hace Pizarro, etcétera, ¿no? Y que son cartas que de una u otra forma quieren justificar la empresa de conquista, pero que a la vez también van determinando una cierta caracterización de las riquezas de la naturaleza americana, ¿cierto? Eh, una representación de esta naturaleza que por un lado está llena de oportunidades para el enriquecimiento, pero por otro lado está llena de peligros, porque la naturaleza misma es representada, ¿cierto?, como esta especie de abismo de la razón, en el que o bien el proceso civilizatorio avanza y conquista, o bien la naturaleza avanza y se toma al mundo, ¿no? Esto es una tensión que está en la tradición hispanoamericana desde el origen mismo, ¿no? Pero que ustedes pueden identificar, por ejemplo, no solo las representaciones, ¿cierto?, laudatorias o felices de la naturaleza americana, sino, por ejemplo, Aguirre, La ira de Dios, que es un film que recomendamos, ¿no?, de Werner Herzog, es una película que muestra precisamente a la experiencia de conquista confrontada con la brutalidad del mundo, la brutalidad de la naturalidad natural de este nuevo mundo, digamos, ¿no?
Pero en las lógicas del discurso colonial de los siglos XVI y XVII, esta representación de la naturaleza como abismo, como lugar incivilizado, lleno de bárbaros, incluso caníbales, está por todos lados. Y esta misma dinámica reaparece, como ya les decía, en la representación que hace tanto Domingo Faustino Sarmiento como Euclides da Cunha en Brasil respecto de las zonas rurales, las zonas bárbaras, las zonas periféricas de la civilización, esto es de la ciudad, ya sea La Pampa o el Sertão, en el caso del nordeste brasileño, a propósito de la famosa batalla, ¿cierto?, de Canudos, ¿cierto?, a fines del siglo XIX, y el proceso brutal de pacificación, ¿cierto?, que describe Euclides de Acuña en ese famoso libro Os Sertões, o Los Sertones, ¿cierto?, que tiene que ver precisamente con lo que se llaman las tierras periféricas, el backland, ¿cierto?, el backland de Brasil, ¿cierto?, que es la zona de agricultura pobre, ¿cierto?, árida, que aparece como, ¿cierto?, como una limitación para el proyecto racional positivista de la fundación del Estado brasileño, digamos, ¿no? Pero esto aparece, por ejemplo, también en la literatura contemporánea. Por ejemplo, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, es una dialéctica permanente entre, por un lado, ¿cierto?, el ímpetu civilizatorio, representado en la figura de la dueña de tierra y de su expansión permanente, y la naturaleza que amenaza siempre con devorarse a la ciudad, a la civilización, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de la vorágine, etcétera? O sea, las representaciones aquí son infinitas. Ustedes pueden encontrar variaciones infinitas de esta representación con respecto a lo desértico o a lo bárbaro, de manera directa o de manera irónica en la literatura argentina, sin ir más lejos, desde Cambaceres hasta Borges, digamos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que está presente en todos lados, ¿no? Ahora, lo que nos interesa en esta semana en particular es enfatizar cómo, a través de una serie de transformaciones de la fundamentación del poder europeo, esto es la transformación que lleva a los gobiernos, a las monarquías absolutas a convertirse en monarquías constitucionales, a propósito de la serie de reformas jurídico-políticas que, comenzando con la Revolución Inglesa de Cromwell hasta llegar a la Revolución Francesa, van a transformar el horizonte político y los fundamentos mismos del orden político-social de las sociedades europeas. Se produce una transición o una transformación, ¿cierto?, que da paso a lo que conocemos como el moderno contrato social, y dentro de ese moderno contrato social no es casual, ¿cierto?, que mientras que la filosofía política, la filosofía jurídica avanzan en las representaciones del Estado constitucional, de la República, de la representación, de los derechos del hombre y el ciudadano, etcétera, también la racionalidad moderna se configure bajo la lógica de una organización racional de los saberes sobre el mundo. Y esto es lo que conocemos, ¿no?, como ilustración, y dentro de la ilustración como el famoso enciclopedismo. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante? Porque este enciclopedismo y esta ilustración determinan el surgimiento de relaciones de saber con respecto a la naturaleza y a los mundos no europeos, que entran a ser catalogadas al interior de esta especie, ¿cierto?, de diccionario psíquico europeo, que está vinculado con el tabló de las especies, de Linnaeus, que está vinculado con la clasificación de los elementos químicos, que está clasificado con la matematización del mundo, en última instancia, está vinculado con lo que Heidegger llama la lógica de la racionalidad cartesiana de la metafísica contemporánea. Es decir, la posibilidad de una representación matematizada y abstracta del mundo. Y en esa representación matematizada y abstracta no se da de la noche a la mañana, no se da, digamos, saliendo de Copérnico, entrando en Kepler y pasando a Leibniz, sino que se da a partir de la configuración de una serie de prácticas disciplinarias que están articuladas bajo la invención de la universidad moderna. Y es al interior de la universidad moderna donde se produce lo que Kant llamó un conflicto de las facultades, entre las facultades espirituales y las facultades técnico-profesionales, si ustedes quieren, derivando en dos modelos de universidad que son constitutivos de la traducción occidental: la universidad humboldtiana o goethetiana, humanista, universal, basada en las lenguas, en la cultura, etc., y la universidad cartesiano-napoleónica de las profesiones, del exitud, de la racionalidad científica, etc. Eso a la vez también implica una disputa intrínseca en la lógica de los saberes modernos entre lo que se conoce hasta el siglo XIX como ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Por tanto, la universidad siempre estuvo tramada de una u otra manera por una tensión entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, lo que se conoció o se conoce aún como las dos culturas de la tradición universitaria, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué todo esto es importante? Porque en el periodo de configuración del enciclopedismo europeo y de determinación de las lógicas disciplinarias de catalogación, matematización, ¿cierto? Y representación del mundo, ¿cierto? Estas se dan de la mano con una transformación de las lógicas de organización imperial. Y esto se da de la mano en la tensión que hay entre la invención de una lógica, ¿cierto?, democrático-republicana en ciernes y las recaídas en una lógica autoritaria que ya no pueden ser absolutistas y sin embargo están marcadas por lo que conocemos en general como el despotismo ilustrado, es decir, como un tipo de gobierno que está abierto a la ilustración pero que todavía disputa el fundamento divino o racional de la autoridad, ¿cierto?, del rey, ¿no? Este despotismo ilustrado está vinculado además ahora de manera concreta con el periodo borbónico y ese periodo borbónico implica en la historia del siglo XVIII latinoamericano una serie de centralizaciones, ¿cierto?, y fundaciones institucionales que derivaron, ¿cierto?, en una transformación de la razón imperial misma de los siglos anteriores y en una nueva organización político-administrativa de las colonias, lo que derivó a su vez, ¿cierto?, en una tensión o un crecimiento de las tensiones entre, ¿cierto?, estas nuevas colonias que ya ahora tienen naturales americanos, es decir, gente que nació acá, que ya no se reconoce solamente como europeos trasplantados, sino que empieza a surgir algo así como una especie de concepción americana de pertenencia o de identidad, comillas, ¿cierto?, una especie de protocriollismo, ¿cierto?, y los intereses centralistas de los gobiernos, ¿cierto?, o sea, del poder central europeo, ¿cierto?, en este caso español. Y eso permite generar las condiciones de posibilidad para una creciente diferencia de intereses entre los españoles de ultramar y los españoles y criollos de acá, que de acá de América, que termina produciendo, ¿cierto?, las condiciones de posibilidad para la futura independencia. Mary Louise Pratt, que es la otra lectura importante, trabaja precisamente la relevancia o la articulación relevante que hay entre lo que ella llama los ojos imperiales y las ciencias de catástrofe, de clasificación, de organización de la naturaleza. Pone énfasis en Humboldt particularmente, pero no solo en Humboldt, y muestra cómo estos viajes imperiales no son simplemente viajes motivados por un interés sin interés de la razón, un interés por el saber neutro, sino que en cuanto a viajes de descubrimiento y de catalogación son viajes de expansión capitalista. Son viajes de expansión capitalista. Esto es importante porque más allá de Mary Louise Pratt, esto es fundamental para entender la lógica del descubrimiento y del viaje de exploración como empresa de conquista o empresa de capitalización que se habría dado no solo en el siglo XVI y XVII, sino en el siglo XIX, fundamentalmente en los famosos viajes, ¿cierto?, exploratorios de África, por ejemplo, ¿no?, y que después determinan o producen el catastro necesario para la intervención imperial. Ahora, Mary Louise Pratt apunta a esta configuración específicamente en el periodo colonial tardío. Por eso le llama Imperial Eyes o ojos imperiales, porque es la configuración de una representación de América adaptada al enciclopedismo imperial europeo. Entonces, lo que nos interesa es mostrar que a partir de la metamorfosis imperial, que comienza con la centralización borbónica del poder y que termina con la transición desde el poder imperial colonial al nuevo poder de los Estados-nación, en esa transición también se produce un cambio de lo que podríamos llamar el imperial eyes o el ojo imperial hacia el ojo soberano del Estado-nación contemporáneo. Por eso la primera tarea, o una de las primeras tareas de los nacientes repúblicas latinoamericanas no será solo, ¿cierto?, la unificación de la lengua o del territorio, o la pacificación interna, o la determinación de una historia literaria compartida, de una lengua común, y como dice Renan, de un olvido en común, sino también el catastro de la naturaleza en cuanto catastro de lo que está ahí como fundamento de la nación. Y entonces Sagredo, que ya habíamos leído en la entrevista, ¿cierto?, pone énfasis, por ejemplo, en cómo en Chile, a partir de los viajes de Claudio Gay, que es un naturalista francés formado en las famosas escuelas racionalistas, ¿cierto?, francesas, cómo los viajes de Claudio Gay, que fue pagado por el Estado chileno, permiten la configuración de un mapa extenso demográfico, físico, natural, hidrográfico, orográfico del territorio chileno, que es fundamental para la fundación del Estado en forma, ¿cierto?, chileno, ¿no? Esta especie de cartografía
nueva, esta especie de nueva cartografía naturalista ya no está abocada bajo la figura del ojo imperial, sino bajo la figura de un poder soberano que necesita unificar el territorio bajo la lógica de una articulación entre soberanía y explotación capitalista. El capitalismo ya no opera bajo la figura mercantilista de la extracción y el intercambio, ¿cierto? Es decir, bajo la lógica de la expoliación, sino que paulatinamente se instala bajo la lógica de la explotación de la renta de la tierra y la explotación del trabajo moderno, ¿cierto? Asalariado. Entonces, para llegar a esto era necesario comprender el proceso anterior y entender cómo, a pesar de las distintas epocalidades, desde el punto de vista político, cultural, religioso, incluso desde el punto de vista de los momentos al interior, ¿cierto?, del capitalismo, hay una continuidad que tiene que ver con la progresiva subsunción de la naturaleza al capital, ¿cierto?, bajo la lógica de una permanente expansión de la lógica de acumulación y de capitalización propia del capitalismo. Entonces, eso nos permite a nosotros trabajar esta transición y mostrar que aun cuando la configuración de una nueva relación con el espacio de la nación, con el mapa del territorio, son cuestiones distintivas de la primera mitad del siglo XIX en América Latina, ellas no pueden ser pensadas sino en relación de contraste y continuidad con toda la dialéctica de la naturaleza que ha ocurrido en los 3 o 4 siglos anteriores. Y en ese sentido, ¿cierto?, necesitamos mantener abierta esta pregunta por la configuración colonial de una representación de la naturaleza para poder entender efectivamente la génesis tanto de los procesos políticos de soberanía como la génesis de los procesos capitalistas de acumulación contemporáneos. Sin eso quedamos subsumidos, ¿cierto?, o subordinados a las categorías históricas europeas que, como habíamos mostrado, tienden a ser autorreferenciales y tienden a pensarse al interior de una representación propiamente europea de la historia universal. Entonces, no se trata de una crítica decolonial vulgar, ¿cierto?, o ¿cierto?, de una denuncia del carácter imperialista de la conciencia europea, sino que se trata de mostrar cómo es posible suplementar la crítica del capitalismo europeo a partir de mostrar estas configuraciones, ¿cierto? Estas configuraciones que son genealógicamente determinantes no solo del capitalismo propiamente hablando del siglo XIX y XX, sino incluso de nuestra actualidad. No se olviden ustedes que el antropoceno, que está concebido básicamente bajo la lógica de la revolución industrial como un periodo histórico que está vinculado, ¿cierto?, con la aceleración de la contaminación entrópica, con la hiperexplotación de energías fósiles y con un determinado capitalismo energético, una determinada representación de la energía, de la energía aristotélica convertida no en fuerza productiva, en trabajo y por supuesto en trabajo capitalista, ¿cierto? Como esta configuración en estos momentos también está sufriendo una transformación radical a partir de la serie de debates inaugurados con la figura, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, de la noósfera, en vez de estratosfera o atmósfera, la noósfera, esta especie de nube de conocimiento, ¿cierto? Y con los procesos de automatización de la producción capitalista, de estandarización, ¿cierto?, que están descritos, ¿cierto?, bajo la lógica de esta especie de capitalismo postindustrial, no porque el capitalismo no tenga industria, sino porque los procesos de articulación de la acumulación capitalista hoy en día se dan a partir de procesos de automatización cibernética. Es decir, el antropoceno, ¿cierto?, sería aquella horizonte epocal en el que se hace cada vez más relevante la configuración de una organización tecnocapitalista que marca la relación entre capitalismo y cibernética. Entonces, ¿cómo llegamos a la cibernética? Bueno, porque empezamos con el surgimiento enciclopédico europeo y la necesidad de dar cuenta del mundo. Esta especie de matriz universal, ¿cierto? Esta matriz universalis propia de la racionalidad que, por ejemplo, Foucault describe las palabras y las cosas de manera exhaustiva para dar cuenta cómo en esta especie de transición desde la época clásica a la época moderna se produce la configuración de nuevas lógicas de saber marcada por el surgimiento de la ciencia humana, la lingüística, ¿cierto?, la economía, ¿cierto?, la biología, etcétera, ¿no? En esta configuración histórica,
de estos saberes enciclopédicos que marcan el surgimiento de la ciencia humana y posteriormente de las ciencias sociales en el siglo XX, ¿cierto? Se da una determinada relación con la naturaleza. Hay una determinada relación de subsunción con la naturaleza, que se ve radicalmente transformado o incluso radicalmente intensificada a partir del reemplazo de la matesis curricular cartesiana moderna por lo que podríamos llamar la organización cibernética de los saberes automatizados y de los procesos de automatización del capitalismo contemporáneo. Entonces, para eso es que estamos tratando de entender por qué estos antecedentes coloniales fueron relevantes para nuestra conversación. Bueno, los dejo ahí sin intentar aburrirlos más. Con esto terminamos esta tercera unidad y voy a dejar, por supuesto, en el foro un par de preguntas precisas para que ustedes puedan leer, ¿cierto?, de manera diligente. Nos vemos pronto. Adiós.